Buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de nuestro señor director, el actor Raúl José Bustamante, nuestro jefe de edición, maestro Fausto Razo Vázquez, sean ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias del semestre 2019-1. Y damos inicio con una de nuestras maestras más distinguidas, la maestra Leticia Castro Medina, que vamos a tener el gusto que nos imparta la conferencia Derechos de los Pueblos Indígenas y el Patrimonio Natural de la Humanidad. El objetivo básico de esta conferencia será introducirnos al conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de los derechos de la tercera generación de los derechos del hombre, como lo son los llamados derechos de los pueblos, es decir, el de la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, así como el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a la protección del uso, goce y disfrute de las tierras originarias, en el marco del proceso de la Declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Quiero permitirme leer una síntesis curricular de la maestra Leticia Castro Medina. Es candidata a doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad de Navarra. Es doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestra en Derecho Económico por la UAM Xochimilco y licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con más de 18 años de experiencia docente en educación escolarizada, abierta y en línea, en diversas instituciones. Fue Premio Nacional de Tesis, es conferencista y coautora en líneas de investigación económicas y ambientales. La maestra Leticia es promotora del cuidado del medio ambiente, amante de la música, la danza y la lectura. Además, es catedrática y directora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Pues sin más preámbulos, los dejo pues con la maestra Leticia Castro Medina. Maestra, muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Antes que nada, saludar a nuestro querido maestro, el maestro Orlando Montenegro, que quiero en este momento hacer también una referencia, tiene una amplia trayectoria con nosotros, un gran impulsor de nuestro sistema de educación abierta y también en línea, y pues básicamente siempre está atrás de nosotros apoyándonos en este tipo de eventos. Reconocer el trabajo que se está haciendo en la dirección de la Universidad Abierta, aquí en nuestra Facultad de Derecho, sobre todo en los programas en los que ustedes están incorporando como nuevo semestre. El día de hoy tenemos la asistencia de los alumnos del primer semestre, que justo ingresó en este mes de agosto, y pues bienvenidos, jóvenes. El tema justo de trabajar las conferencias es que nos ayude a tener temas de contenidos significativos que sean complementarios de nuestras asignaturas, de tal manera que vayamos orientando y vayamos apoyando justo los tiempos de conferencia con esta finalidad. Por ello es que el día de hoy preparamos una pequeña presentación, espero que nos dé tiempo, y si no, pues siempre hay tiempo para continuar, con la intención justo de trabajar un tema que tiene que ver con nuestra asignatura de Derechos Humanos y vincularla justo con uno de los grandes temas que tienen que ver con un poco mover, ingeniero Daniel. No mueve nada, perdón. Ahí está, con este. Ahí está. Entonces, el tema de hoy justo para nuestros queridos alumnos del primer semestre de la licenciatura en Derecho, de justo la asignatura de Derechos Humanos, poder hacer la vinculación de un tema específico que tenga que ver justo con nuestros derechos humanos y desde la perspectiva justo del derecho a un medio ambiente sano, que ustedes saben está consagrado en nuestro artículo 4 constitucional, y de manera muy significativa también para nuestros alumnos que nos acompañan de las asignaturas de teoría económica, pues justo este gran tema que tiene que vincularse. No podemos ver el derecho humano de manera aislada. Sabemos que los derechos evidentemente humanos, no porque sean de moda, sino entender en su concepción, se definen justo como derechos
interdependientes y graduales. Así que desde esta gran perspectiva, sobre todo inmersos en el proceso del desarrollo a partir de la década de los 40, es que estamos generando una nueva dinámica a entender que la razón de ser para colocar al individuo en el centro de lo social justo es la búsqueda del desarrollo, de lo que se conoce como derecho al desarrollo, y hoy por hoy, pues evidentemente los grandes retos que tiene la sociedad desde el punto de vista de la gestión de la política del Estado para lograr el tan anhelado desarrollo sustentable. Así que estas son las tres variables que nos van a acompañar en la conferencia del día de hoy: derecho justo de los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro país para garantizarles un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo y por supuesto el derecho a los esquemas de sustentabilidad. Gracias, maestro. El maestro lo regresa. Entonces, bueno, ¿por qué la ocasión? Bueno, evidentemente también aprovechar el mes de agosto. Ustedes saben que celebramos en días pasados, el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La diferencia, jóvenes, entonces sería más que celebrar, conmemorar, ¿no? Evidentemente, cualquiera que sean los temas de derechos humanos, independientemente de la temática en sus contenidos de género, el planteamiento justo es quizá aún no podemos decir que celebramos, lo que hacemos es que conmemoramos. ¿Por qué conmemoramos? Lo que hacemos es conmemorar justo una serie de acciones que se han estado llevando a cabo desde la óptica a nivel nacional e internacional, encaminados justo a lograr esta plena vigencia de derechos humanos. De manera particular, el 9 de agosto se conmemora justo la declaración a partir de la declaración en el contenido de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Cifras más, cifras menos, pero bueno, se nos dice que aproximadamente en el mundo existen 5.000 pueblos indígenas, 7.000 con lenguas en más de 90 países, y a nivel nacional, pues evidentemente tenemos en promedio 15.7 millones de indígenas en nuestro país, lo cual se nos dice representa el 13% de nuestra población. Es triste. Hace poco menos de 20 años, cuando nosotros empezábamos a incursionar en estas aulas, en la docencia, decíamos, en México existe en promedio el 20% de nuestra población está integrada por pueblos y comunidades indígenas. Hoy por hoy, desafortunadamente, las cifras no alcanzan ni siquiera el 10% de nuestra población. Por ahí se dice que es el 13%, pero bueno, cifras más o menos nos dicen que no alcanzan ni siquiera el 10% de nuestra población. Hemos perdido desafortunadamente arraigo de muchas de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y eso es evidentemente por algunos fallos que se deben justo a la gestión pública. No podemos responsabilizar de todo solo a los fenómenos globales, también tenemos que voltear hacia el resultado de las políticas públicas, sobre todo en materia de incorporación al proceso de desarrollo de grupos vulnerables, como son también nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, básicamente, el antecedente para las asignaturas de derechos humanos y para nuestros mismos alumnos de teoría económica sería remitirnos justo a esta gran declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue aprobada justo por la Asamblea General en el 2007. Qué pena, ¿verdad? 2007, imagínense cuántos años tiene la humanidad de esa historia, ¿no? Cuántos años tenemos de haber promulgado incluso nuestra Constitución, ¿no? La que tenemos vigente, ¿no? Reformada en N cantidad de ocasiones. Con todo ello decimos, ¿no? Una carta magna que orienta el desarrollo de nuestra sociedad a partir del 17. La reforma constitucional que nosotros tenemos en materia de derechos humanos es del 2001. ¿Qué tal con las fechas? Parece mentira, ¿verdad? Ellos estaban aquí antes que nosotros. Ellos estaban aquí antes de que nosotros fuéramos Estados Unidos mexicanos. Ellos estaban aquí antes de que se promulgara la Constitución de 1917. Y sin embargo, la reforma constitucional, al artículo 2, que garantiza este derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, surge en nuestra Constitución en agosto del 2000. La Declaración de Pueblos Indígenas a nivel internacional en el seno del Consenso de las Naciones Unidas apenas en el 2007. ¿Cómo no vamos a tener desarrollo? Desde la perspectiva del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Pues justo el desarrollo es esto, ¿no? Procurar
la mejora cualitativa en la condición de vida de las personas, no importa su condición. El hecho de seguirlos definiendo justo como indígenas, para nosotros sigue siendo un tema de marginación social. Mucho se cuestionó justo esta reforma al artículo 2 en nuestra Constitución en el 2001. ¿Por qué habíamos que dedicarle un artículo especial a los indígenas si de todos modos ellos son personas, igual que todos nosotros? Sí, el tema es que el trato no ha sido igualitario y hay un gran rezago social, una gran agenda pendiente por resolver en nuestro país. Y mucho de ello se debe justo a partir de entender, ¿no?, que los derechos humanos son estas condiciones inmanentes y fundamentales de la persona que nos acompañan por ese derecho de serlo, y en un anhelo constante justo de mejoramiento de calidad de vida de la persona. Sin eso, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ustedes lo saben, pues evidentemente tenemos lo que son los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Bueno, ya hay quien habla de la octava, ¿no? Prácticamente nos vamos a remitir a la doctrina que todavía se encuentra trabajada, y bueno, el planteamiento es: tenemos 4 generaciones de los derechos del hombre. El tema que nos está ocupando en la conferencia de hoy se ubica justo en la generación de los derechos del hombre de tercera generación, que son los que conocemos como el derecho de los pueblos. En una breve referencia, ya será motivo de que nos ocupemos con calma de cada generación, pero bueno, las 4 grandes generaciones de los derechos del hombre justo en eso consisten, en cómo es como sociedad hemos ido garantizando el ejercicio, ¿no?, en los estatutos normativos de estos derechos. Y evidentemente pues habrá que hacer referencia a la primera generación de manera muy básica, que tiene que ver con los derechos civiles y los derechos políticos; una segunda gran generación de derechos que tiene que ver con ustedes lo saben, los derechos económicos y los derechos sociales. La tercera, justo, que tiene que ver con los derechos de solidaridad internacional, en donde se encuentran insertos nuestros derechos de subsidiariedad, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a los pueblos, el derecho al medio ambiente sano, justo con estos derechos. Y la cuarta generación de la que se nos habla, los derechos de unidad en la diversidad. ¿Sí saben quién es la de la foto? ¿Quién me dice quién es? Adelante. Es Eleanor Roosevelt. Muy bien, conocida por... creo que fue presidente, fue esposa ¿Esposa? del presidente, y Así ella es. también, ella quería que fuera la declaración de los derechos humanos, no solo de los derechos humanos. Exactamente, y de hecho lo que tiene ahí en su mano justo es el primer panfleto que se conoce de esta gran Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Evidentemente son instrumentos que conocemos, ¿no? Con el tiempo, pues evidentemente se va logrando esta gran conquista de los derechos. En la primera generación decimos, pues la garantía en los estatutos normativos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, la seguridad, la propiedad. Nos vamos a ocupar más de la tercera generación, solo por mencionarlo, los derechos de segunda generación, que tienen que ver justo con el derecho, los temas en los que nos ubicamos desde la perspectiva económica y social, más allá del ámbito individual, en un beneficio donde evidentemente se requiere de una alta participación del Estado con la garantía de cuestiones de orden social. El derecho a la propiedad, muy importante, que es uno de los temas transversales que nos ocupa en la conferencia, a partir justo de la propiedad de pueblos y comunidades indígenas en el uso, goce y disfrute de los recursos que de manera preferente tienen acceso a ello, y justo a partir de la tutela jurídica del Estado, no solo a nivel nacional sino internacional, desde la perspectiva justo de lo que hoy se conoce como patrimonio natural de la humanidad, para preservar estos grandes espacios naturales. Desde la perspectiva entonces de los derechos de tercera generación, que son los que nos ocupan de manera particular, los llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Y en su momento decimos subsidiariedad internacional. ¿Por qué? Porque el ejercicio de dichos derechos trasciende, ¿no?, a los pueblos en general, sobre todo en la búsqueda de la garantía por las condiciones de estabilidad social global que garanticen la paz, el orden, en su momento, las condiciones de desarrollo, y entre ellos, por supuesto, una premisa fundamental, el medio ambiente sano, ¿no?, que hoy por hoy se convierte en los grandes temas
en los que hemos estado trabajando. ¿Qué es lo que caracteriza justo a estos derechos de los pueblos en la definición de los derechos de tercera generación? Pues justo esto, ¿no? El derecho que tienen todos los pueblos a nivel internacional a la libre autodeterminación, por supuesto a la independencia económica y política desde la búsqueda de sus propias instituciones, de sus propias estructuras económicas y sociales, por supuesto el derecho y el respeto a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, por supuesto al entendimiento y la confianza, muy importante, ¿no? La cooperación internacional para el desarrollo es fundamental. De hecho, recuerden que se constituye en uno de los principales pilares de la ONU, ¿no? La misma Carta de la ONU es lo que plantea. Si nosotros estuviéramos leyendo, ¿no?, en una hoja al lado de esta diapositiva los pilares de la ONU, estaríamos prácticamente encontrando aquí esos grandes objetivos, ¿no? La lucha por la paz, el desarrollo, la estabilidad, la determinación de los pueblos, la cooperación económica para el desarrollo. De manera particular les marqué ahí entonces, ¿no?, la identidad nacional y cultural, paz, coexistencia pacífica, por supuesto medio ambiente sano, solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, patrimonio común de la humanidad. Nuestros pueblos y comunidades indígenas a nivel global tienen derecho al pleno respeto y vigencia del respeto hacia su patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita, por supuesto, una vida digna. De tal manera entonces que en la comprensión justo de estos derechos de tercera generación entendemos por qué son interdependientes y graduales, ¿no? No podemos garantizar el acceso a un derecho y desconocer el resto. La problemática esencial justo radica en cómo los incorporamos a este proceso de desarrollo. Y ahí es donde evidentemente los instrumentos ayudan. El derecho prácticamente se convierte, ustedes lo saben, en el principal instrumento del Estado, en donde se establezcan estas directrices que orienten la consecución de objetivos justo a partir del ejercicio de las políticas públicas. Y entonces se convierte en un tema estructural. ¿Eso qué significa? La plena vigencia de los derechos se convierte en un tema estructural, porque tiene que surgir de la base de todos los instrumentos con los que cuenta el Estado, en términos económicos, en términos políticos y por supuesto en términos jurídicos. La cuarta generación, solo por mencionarlo, ¿por qué está Mafalda ahí? Porque a Mafalda, ¿no?, en la tinta de Quino, ustedes lo conocen, se le encargó justo que hiciera la ilustración de los derechos que en su momento se hicieron con mucha posterioridad cuando surge la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, ¿no? Aquí se le encargó justo que ilustrara esta, y por eso es que dice, bueno, a respetarlos, ¿no? Uno de los grandes antecedentes entonces en esta perspectiva, ¿no?, ya saben sobre qué sentido vamos, ¿no? Derechos humanos, derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, insertos en derechos bueno, más bien en el entendimiento de los derechos de la tercera generación, como lo son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano. A partir de ahí, del derecho al medio ambiente sano, justo el pleno uso, goce y disfrute de sus tierras, y a partir de este momento sumamos un elemento más, que justo es el derecho a ser beneficiarios de que esas tierras sean declaradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, por ser sitios específicos con particularidades muy significativas desde el punto de vista histórico, arqueológico, de asentamiento humano, de asentamiento cultural, de identidad, de etnia, de lengua, y algunos de ellos con gran atractivo turístico, que ese es otro de los grandes temas que nos confunden, ¿no? Pensamos que los indígenas solamente existen porque hay ahí atractivos turísticos, y entonces es cuando volteamos a verlos. Ya tenemos antecedentes, ¿no?, justo desde esta perspectiva de desarrollo, justo con la Declaración de Filadelfia, desde la Organización Internacional del Trabajo en 1944, incluso anterior a la Declaración de San José en 1960. Todos los seres humanos, fíjense ustedes, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Estos justos van a ser los fundamentos a partir de los cuales vamos a construir el concepto de sustentabilidad, ¿no?, entendido como un proceso que tenemos que ir evaluando
bajo indicadores de carácter ambiental, económico y social, y que tienden, pensemos en nuestros pueblos y comunidades indígenas, a mejorar, ¿no?, la condición de vida, de calidad y productividad de las personas, y que además tiene que basarse en esquemas de preservación de ese equilibrio ecológico del que depende la propiedad para el uso, goce y disfrute de dichos pueblos. Entonces no hay que perder de vista estas 4 variables que ya llevamos en la conferencia. El artículo 11 justo entonces de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas define en su artículo 11 que los pueblos tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, que incluye, por supuesto, el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales, ¿no?, sus lugares arqueológicos, históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, etc. Y a partir de aquí justo es que tenemos que entender que tienen un gran legado histórico que merece ser preservado. No solo en beneficio de esta generación presente, sino justo a partir de acciones que tiendan a preservar dichos sitios para las futuras generaciones, que es donde radica justo el concepto de sustentabilidad. La propia declaración también en el artículo 26 consagra que estos pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, sus territorios, recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Y entonces es cuando decimos, pues ni modo que no. En el 2007, insisto, es cuando se publica esta declaración internacional de reconocimiento, imagínense ustedes, ¿no? Y donde siempre seguimos insistiendo, ¿qué tenemos que reconocerlos? Si ellos estaban aquí antes que nosotros. Entonces es donde tenemos que trabajar para que los instrumentos de gestión y política pública realmente se logre una estructura en donde los recursos vayan orientados a preservar dichos sitios. A nivel nacional, incorporándolos, por ejemplo, en nuestra normatividad a partir de una figura sui generis que se define como área natural protegida. Y que esto sea el antecedente para que UNESCO los declare como patrimonio natural de la humanidad. Justo en este afán por defender la propiedad, el asentamiento humano, y que con esto logremos arraigo de nuestras comunidades, canalizar recursos para evitar que migren de sus tierras, ¿no?, que abandonen sus tierras y queden al margen del desarrollo social. El reto sigue siendo en las sociedades modernas. El reto sigue siendo que los recursos públicos lleguen realmente a estas comunidades para evitar el desarraigo, para evitar que migren de sus tierras y con ello perdamos identidad, perdamos estos usos y estas costumbres, perdamos nuestras tradiciones y terminemos por perder justo identidad, que es la parte más importante. De ahí el punto 3 del artículo 26, los estados tienen que asegurar el reconocimiento y protección jurídica en estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente sus costumbres y tradiciones, así como sistemas de tenencia de la tierra de pueblos indígenas de que se trate. La normatividad de nuestro país justo está orientada a esto. Tenemos un conjunto de instrumentos que plantean un procedimiento a partir del cual podamos establecer áreas naturales protegidas. A partir de esto, generar un programa de manejo en dichas áreas naturales protegidas para que se lleve a cabo justo la declaratoria de un área natural protegida, ¿no?, el manejo y la administración de dichos recursos, en donde los pobladores originarios van a tener que ser quienes participen del beneficio de un programa de protección sui generis, en donde se respete la hacienda original, se reordene ecológicamente el territorio de dicha área, respetando los límites de ese asentamiento poblacional, se haga la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, se canalicen recursos públicos a través de nuestra Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de la Federación para el programa de mantenimiento y de manejo de dicha área. Y algo muy importante, prohibir el cambio de uso de suelo. Eso es lo más importante, prohibir el cambio de uso de suelo. Y con eso, evidentemente, lograr una plena garantía para un programa de ordenamiento ecológico territorial de dichas áreas.
que respete zonas de reserva y zonas de amortiguamiento, y donde los usos tendrán que ser delimitados justo en función de la vocación natural de dicha área, porque no podemos hablar de áreas naturales protegidas para nuestros pueblos indígenas igual en el centro del país, en el norte del país o en el sur del país. Las categorías cambian justo a partir de esta vocación natural, con la intención de darle mantenimiento a un ordenamiento ecológico territorial que garantice la propiedad para los pueblos, se regularice la tenencia de la tierra, se respeten el asentamiento humano que ahí existe, los usos que ahí existen, la organización económica, y se canalicen recursos justo para la administración y manejo de dicha área natural protegida. Y que justo a partir de esta política de Estado podamos solicitar a un organismo internacional como lo es la UNESCO que inicie el procedimiento para declararlos como Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces tenga protección internacional. La referencia sigue siendo entonces también los antecedentes que tenemos desde las grandes cumbres en materia ambiental, como lo fue la Gran Cumbre de Río en el 92, que plantea justo esto, todo el tema del desarrollo y el medio ambiente para todos los seres humanos. Y es decir, le quité todos, ¿no? Porque el principio 21 también decía todos, ¿no? Pues bueno, los seres humanos constituyen entonces el centro, la preocupación central de las acciones, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo sustentable. El planteamiento es una vida sustentable y productiva en armonía con la naturaleza. Y de eso me parece, y no tengo duda en decirlo, que nuestros pueblos indígenas, ¿no? Nuestros pueblos originarios tienen más educación y más cultura que nosotros, y de ellos habrá que seguir aprendiendo para mantener justo el arraigo en sus comunidades. También la propia Conferencia de Río tiene como presupuesto esencial, y lo señala el principio 5 en esta famosa Agenda 21, que se convierte en la agenda de trabajo en todos los países, en el consenso del compromiso global y la construcción de acciones hacia la preservación de los medios ambientes originales, la erradicación de la pobreza como condición fundamental para la garantía de un medio ambiente sano. Aplica evidentemente justo desde la perspectiva para la mayoría de las poblaciones mundiales, entonces digamos todas en la medida de lo posible, no para la mayoría, otra vez, todas las poblaciones en la medida de lo posible, empezando justo por nuestros pueblos y comunidades indígenas, justo para lograr entonces lo que desde el 92 se viene planteando en esta Gran Cumbre de Río. La garantía por la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente tienen que ser derechos, por supuesto, interdependientes e inseparables. Por cierto que esto es del 92, en nuestra Constitución lo logramos apenas en el 2011, ¿no? Con la reforma en materia de derechos humanos en el artículo 1. Y me da mucha pena decirlo, que en materia ambiental para la garantía del medio ambiente sano como tal, la tutela jurídica del Estado, el tema de la responsabilidad bajo el principio del que contamina, paga y restaura se logró en nuestra Constitución apenas en febrero del 2012. Me da mucha pena decirlo. Fíjense ustedes, ¿no? Decíamos, la reforma en materia indígena en el 2001. Muy bien, en nuestra Constitución. La declaración de los pueblos indígenas, ¿no? En el marco de las Naciones Unidas en el 2007. La reforma constitucional en materia de derechos medio ambiente sano, ¿no? Y el respeto justo a la tierra originaria en el artículo 4 constitucional de nuestro país en el 2012. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Desde el 2000 entonces, la famosa Cumbre del Milenio, ya ustedes se acuerdan de la famosa Cumbre del Milenio, retoma la necesidad de reorientar las acciones de los estados en un consenso global por construir esfuerzos locales y que entonces todos sumemos a garantizar justo estas condiciones de desarrollo, teniendo como premisa fundamental colocar justo al individuo en el centro de lo social y como premisa fundamental regresar entonces a nuestros pueblos originarios para justo, ¿no?, trabajar por la mejora de la salud, la paz, los derechos humanos y la promoción de la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué es importante que pensemos en incorporar a nuestros pueblos y comunidades indígenas a este proceso? Es importante básicamente porque son los principales productores, diría yo, muy bien, y también por supuesto beneficiarios.
son de quienes primero surge justo esta relación conceptual, fíjense ustedes, de espacio-tiempo que el hombre ocupa en un territorio. Hoy por hoy, la producción de nuestros pueblos y comunidades indígenas abarca en promedio el 10% de todo aquello que consumimos en nuestro territorio. Por supuesto que está asociado a actividades de producción primaria, justo por la infraestructura que poseen. El planteamiento sería mantener con una protección especial a estos pueblos originarios y promover justo esquemas de participación hacia indicadores de mejor sustentabilidad. Es decir, tenemos que hacer compatible el tema de no nos entendemos. No nos entendemos porque ellos no quieren, ¿no? O no nos entendemos porque nosotros no entendemos la forma en que ellos siguen aprovechándose de los recursos naturales, o porque en algún momento consideramos que sus prácticas, algunas tradiciones, otras, pueden ser incompatibles con los principios que tiene nuestra Constitución. Entonces me parece que justo a partir de la reforma del 2001, en donde la propia Constitución en el artículo 2 consagra que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos será, ¿no?, en los términos que garanticen la unidad nacional, significa que justo entender esta razón de ser nación pluriétnica, de una vez por todas entienda que tenemos que empezar justo con promover el desarrollo sustentable justo a partir de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y de ahí permearlo hacia el resto de la sociedad, porque entonces resulta que son los últimos beneficiarios en todos los programas de desarrollo social. Y desafortunadamente a veces un programa de política pública no alcanza los beneficios porque no tienen curva. O lo peor del caso, ¿no? Hoy por hoy, en el tema de la modernización de la gestión pública, en donde el día de mañana todo va a ser por vía electrónica, pues difícilmente podemos llevar el desarrollo a estas comunidades cuando ni siquiera tienen en sus comunidades una computadora, ¿no?, con conexión a internet o a datos para que puedan subir una solicitud en línea para un programa de beneficio social. Entonces, algunas cosas evidentemente todavía tienen que seguir cambiando. Y ahí hay una gran participación y responsabilidad, por supuesto, por parte del Estado, ¿no? Entonces, en este tema, ¿qué es lo que hemos aprendido de ellos? Pues justo, ¿no?, una percepción del mundo como una sola tierra, como un futuro común para la humanidad, que por cierto son los objetivos de la propia Cumbre del Milenio, cuando se rescatan en el 2000, ¿no? La orientación hacia una nueva geopolítica fundada en pensar globalmente y actuar localmente. Hay que regresar al origen de nuestros pueblos. Establecer justo el trabajo de manera continua y sistemática del famoso principio precautorio, ¿no?, para que realmente podamos abarcar acciones de responsabilidad bajo el principio el que contamina paga y restaura, pero justo a partir de la precautoriedad, ¿no?, empezando por cuidar nuestras tierras, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de nuestros pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, la regularización de todos los procesos de tenencia de la tierra, ¿no?, la responsabilidad colectiva, por supuesto, bajo una equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida de las presentes generaciones. En este contexto, entonces, ¿vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Derechos humanos, derechos de tercera generación, el rescate de nuestros derechos de pueblos y comunidades indígenas para su garantía al pleno derecho al desarrollo, ¿vamos bien? Y hoy por hoy, ¿no?, hacia esquemas de sustentabilidad basados justo en el respeto y la integridad de sus tierras para el uso, goce y sus disfrutes, para que el día de mañana puedan incorporarse a espacios protegidos, ¿no?, como áreas naturales protegidas, y poderlos incorporar a futuro en un esquema ante la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad. En su momento, entonces, entender esta concepción de lo que es el ambiente es algo que tenemos que regresar y aprender de ellos, ¿no? Se dice, fíjense ustedes, que el ambiente justo es esto, un conjunto de elementos naturales, artificiales e inducidos por el hombre que hacen posible su existencia y desarrollo en un espacio durante un tiempo determinado. El espacio, ¿no?, que han usado, gozado y disfrutado nuestros pueblos y comunidades indígenas
ha sido poco respetado, ¿es correcto? Poco protegido y mal tutelado durante mucho tiempo, de manera sistemática y de manera continua. Las cosas de verdad tienen que cambiar. Hay un gran reclamo, no solo local, también nacional e internacional, por el rescate de nuestros pueblos originarios. Y el principio es regresar al origen. Y entonces reconstruir esta concepción de espacio que se quiere. Si nosotros no tenemos esa dimensión de lo que ese espacio representa para ellos, nosotros no vamos a poder coadyuvar en una estructura social con base en una normatividad que no logra alcanzar esos beneficios. Y esa es la parte más importante en la que tenemos que trabajar, esta redimensión de la concepción espacial y temporal de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por eso es que evidentemente hay que trabajar, ¿no?, en adquirir un nuevo sentido a partir justo de entender al ser humano en la realización de su propio entorno, en sociedad, justo a partir de la interacción con el resto, ¿no?, de estas condiciones estructurales que definen el espacio y el tiempo. No solo porque lo entendamos en la ley, sino porque al final de cuentas tenemos que bajar, ¿no?, a terreno del piso lo que nosotros entendemos como políticas públicas de atención social en todos los programas, en sus distintos aspectos, ¿no?, vivienda, salud, empleo, abasto, seguridad, a estos espacios vitales que ocupan nuestros pueblos y comunidades indígenas. Seguramente así entenderemos justo el concepto de lo que define la Real Academia Española como ambiente. ¿Ya lo vieron? ¿Qué importante es? Dice, conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas. En consecuencia, el medio ambiente se determina tomando en cuenta el conjunto de sistemas de ambiente, es decir, no solo del ambiente del que se forma parte, sino del resto. Estoy hablando de la estructura social, ¿no?, que tiene que ver con todas las formas posibles de vida. Y ahí el derecho ayuda mucho, porque se convierte en un instrumento que ordena y regula la vida en sociedad. Pero también el derecho tiene que ser el instrumento a partir del cual se pueda hacer efectivo el canalizar recursos de promoción y de fomento para la mejora de la condición de estos pueblos originarios, en esta posibilidad de entenderlo. Mencionábamos la reforma, ¿no?, a nuestra Constitución en el 2012, que tiene que ver justo con esta garantía a un medio ambiente sano. Y hoy por hoy, así es como lo definimos. En el 99 solamente existía la concepción del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Era lo único que hacía. En el 99, en junio de 1999, se reforma el cuarto constitucional solo para introducir eso, que toda persona tenía derecho a un medio ambiente adecuado. No defino el término adecuado porque ni la Constitución lo definía, solamente decía adecuado. Pues puede ser adecuado para uno, pero para el otro no, ¿no? Cuando realmente el término es medio ambiente sano. Estamos hablando justo de la salubridad del medio ambiente, que tiene que ver con todas las condiciones de vida. Y entonces, en junio de 1999, el concepto de sustentabilidad se incorpora no al cuarto constitucional, sino al 25, ¿no?, donde hablamos justo de la tutela jurídica del Estado cuando asume la rectoría económica del desarrollo nacional, justo para garantizar que el desarrollo sea integral y sustentable. Y ahí se quedó, junio del 99, hasta la reforma constitucional, ¿no?, de febrero del 2012. Antes pasó la reforma en materia de derechos humanos y a nosotros se nos olvidó modificar el cuarto constitucional. Qué pena, otra vez que traen, ¿no? Hasta que otra vez los organismos internacionales nos vuelven a jalar las orejas y dicen, México, se te olvidó el medio ambiente sano. Ah, ahorita lo corrijo. Ahí va, reforma en febrero del 2012, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y ahí están insertas las premisas de las condiciones de desarrollo. Número 1, muy importante. 2, la tutela jurídica por parte del Estado, ¿no? 3, muy importante, el principio del que contamina paga y restaura. ¿Vamos bien? Y entonces, a partir de esta reforma es que también se crea en los transitorios una nueva ley que surge apenas también en el 2012 en México, la famosa Ley de Responsabilidad en Materia Ambiental.
que cree en sus transitorios justo la creación de los famosos juzgados de distrito en materia ambiental, que hoy por hoy no están operando. El Consejo de la Judicatura Federal, ¿no?, resuelve que mientras no se den las condiciones para incorporar estos nuevos juzgados de distrito especializados en materia ambiental, la materia ambiental, y entre ellos, ¿no?, conflictos de tierras en pueblos y comunidades indígenas, cuestiones agrarias, cuestiones de indefinición en la tenencia de la tierra, regularización, etcétera, siguen siendo tratadas de manera aislada, ¿no?, en los extintos tribunales agrarios, en algunas salas de materia contenciosa administrativa, ¿no?, etcétera, etcétera. Dispersos, todavía andamos muy mal en esta parte. El tema de justicia ambiental es una complicación. El artículo segundo, entonces, ¿no?, con nuestra reforma, decíamos tardía, pero ya está ahí, ¿no?, 2012, justo incorpora todo un catálogo. El artículo segundo está estructurado en dos grandes apartados. El apartado A, que define todos los derechos a los que tienen garantía nuestros pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, una parte, digamos, dogmática, y el apartado B, que tiene que ver con la parte orgánica, la obligación que corre a cargo del gobierno en los tres niveles para justo garantizar estos derechos que están consignados en el apartado A. Y de manera particular, justo el apartado A es lo que define, era lo que comentábamos hace un segundo, ¿no?, que nuestra nación, por supuesto, a partir de su composición pluricultural, está sustentada, decíamos, originalmente en sus pueblos indígenas. Debería decir originariamente, ¿no? Y que, por supuesto, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban, fíjense ustedes, el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Por supuesto que la propia ley, a partir de la Constitución, establece que no todas las disposiciones de materia indígena aplican para todos. Se aplica justo a partir de la identidad y de la conciencia de ser indígenas, para que puedan ser beneficiados. Dice, como criterio fundamental para determinar a quiénes se aplicarán dichas disposiciones. A partir de aquí, entonces, es que tenemos un conjunto de disposiciones, justo con base en esta reforma, que están orientadas a trabajar temas para el respeto y la plena vigencia de las tierras en materia indígena. El concepto de propiedad, entonces, se convierte en la parte esencial del trabajo de las políticas públicas para la garantía, por ejemplo, de los programas de desarrollo social para inyectar recursos en programas de desarrollo y proyectos productivos sustentables en pueblos y comunidades indígenas. Hay un amplio margen de participación justo a partir del trabajo, por ejemplo, que hace la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de un organismo descentralizado que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se encarga justo de todo este procedimiento para llevar a cabo la declaratoria y establecimiento de una nueva área natural protegida, que la mayoría de ellas justo se encuentra en propiedad de pueblos y comunidades indígenas, y que son áreas que no han sido significativamente alteradas por efectos de la actividad del hombre y que en su momento requieren ser preservadas y restauradas porque tienen un gran significado en términos de el aporte a la biodiversidad. Y entonces aquí es donde nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen una alta contribución para considerar a México como un país mega biodiverso. La responsabilidad que tienen nuestros pueblos y comunidades indígenas justo en eso radica, ¿no? Ser no solo beneficiarios, sino además guardianes de esta gran biodiversidad. Pero evidentemente aquí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando en los mecanismos para que estas declaratorias de áreas naturales protegidas que beneficien justo a áreas que no se encuentren significativamente alteradas y que están, por supuesto, en propiedad de pueblos y comunidades indígenas, puedan ampliarse para que en su momento podamos también incorporarlas a un proceso a nivel internacional, incorporarlas como patrimonio natural de la humanidad, por los aportes que representan. Decíamos, no solo por el
la garantía del autoarraigo de dichas comunidades y en consecuencia el arraigo de las etnias, el lenguaje, las costumbres, nuestros usos, nuestras tradiciones, sino también evidentemente por el aprovechamiento biotecnológico que proviene de estos pueblos, el desarrollo de mercados tradicionales, actividades cinegéticas, justo a partir de la preservación de nuestras áreas. De ahí la responsabilidad que tengamos, ¿no?, en los ámbitos público, privado y social, porque es responsabilidad de todos, ¿no? Evidentemente hay un gran trabajo en términos del aporte legislativo, en la materia de la planeación propiamente dicha, y por supuesto desde el punto de vista de la política pública, que es la gran tarea del Estado. De manera particular, entonces, el tema sigue pendiente en la agenda del Estado, en cómo podemos seguir garantizando que podamos ampliar este margen de protección de estas tierras originarias a un programa de protección sui generis en la categoría de área natural protegida, que sean beneficiarias justo de ser declaradas como patrimonio natural de la humanidad. Ya hemos logrado muchas, ¿no? México ya es beneficiario por parte de UNESCO de varios sitios que han sido ya declarados como patrimonio natural de la humanidad. De manera muy particular, México se ubica en el 5º lugar como país mega biodiverso y tenemos actualmente declaradas, ahora lo vamos a ver, de manera muy particular ya ciertos lugares como bienes culturales, naturales y mixtos en México. Así que hay un gran trabajo ahí por hacer. Este es el mensaje prácticamente que le dejaríamos al tema de la conferencia del día de hoy, seguir trabajando prácticamente en extender en México, a partir justo de la propiedad que tienen nuestros pueblos originarios, la declaratoria por parte de la UNESCO como patrimonio mundial. Actualmente tenemos 34 ciudades en categoría de monumentos, 12 escenarios naturales y 2 patrimonios mixtos culturales. Por cierto, uno de ellos es donde estamos asentados en este momento, ¿no?, que es el patrimonio natural mixto declarado por la UNESCO de nuestra ciudad universitaria. Pues ese es el mensaje, jóvenes, ¿no? Tenemos 5 variables de análisis que esperemos sigamos analizándolas en el trayecto justo del análisis de estas aulas. Gracias por participar y bueno, gracias por el interés y seguiremos con estos temas seguramente comentándolos. Gracias. Vamos a abrir un paréntesis de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? Si nos quieres ayudar con la luz, por favor. ¿Alguna pregunta? Por favor. Bueno, en general hay toda una estructura, es decir, hay muchos programas de la política pública del Estado que tienen áreas de atención sectorial, es decir, empleo, vivienda. Así es. Mucha gente ni siquiera sabe se dedica precisamente al campo, pero no hay esa tecnología. Ese es el punto, ¿no? Tenemos que hacer llegar la infraestructura a nuestras comunidades. Desafortunadamente, con los nuevos programas de políticas públicas, de repente se nos olvida. Es que es como es la doble vía, ¿no? De repente ponemos parámetros muy altos para cumplir y queremos hacer eficiente la gestión pública cuando no otorgamos a pie de piso la infraestructura básica justo para gestionar dichos recursos. También sí lo otorgan, pero no les llega a los que y desafortunadamente hay programas sociales que son más costosos en su operación que en hacer llegar el beneficio, ya sea en especie o económico a las comunidades. Pero bueno, hay mucho trabajo hecho también, no todo es negativo. Los grandes programas justo en Zagarpa, en Semarnat, en Cedesol, están trabajando prácticamente con comunidades donde están haciendo llegar los recursos en especie, a través de instrumentos económicos, financieros y de mercado que permiten justo el aprovechamiento de los recursos, la reutilización de tecnologías.
algunos subsidios en especie. De manera particular, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja a través de CONAFOR con todos los programas de forestación, de reforestación, de producción de especies comerciales, tanto de flora como de fauna, que son de pronta recuperación y de mucho margen de sustentabilidad. Programas cinegéticos, ¿no? Para algunos proyectos muy locales. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene mucho éxito, el famoso proyecto de las mujeres exculpadoras de jaiba en Campeche. Están exportando la quita de espulpa en la jaiba, y es justo a través de proyectos productivos sustentables. El tema es voltear hacia la vocación de la región y aprovecharlo, ¿no? Lo que no podemos es seguir tropicalizando instituciones e infraestructuras que desafortunadamente a veces con eso no se resuelve, ¿no? Por eso es que hablamos de un reordenamiento ecológico, un ordenamiento ecológico del área, ¿no? Para establecer justo esas zonas de reserva, de amortiguamiento, de uso comercial, de uso turístico, ¿no? De área de preservación de recurso natural, de área de preservación de sitio arqueológico, para que realmente los recursos puedan llegar, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está haciendo un gran trabajo. A través justo también del apoyo que tiene con CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y CONAFOR, son los tres organismos que están trabajando de manera hermanada con muy buenos resultados. Es decir, no todo es negativo, hay grandes resultados. Tenemos declarados en México aproximadamente 162 áreas naturales protegidas. De esas 162 áreas naturales protegidas, mencionábamos, ya la UNESCO ha considerado 48 sitios, y con esto logramos también evidentemente financiamiento y recursos internacionales y protección internacional, que ese es otro de los beneficios. Las especies de flora y de fauna que están en esos sitios, a su vez, van a otros estudios para ser catalogadas en programas de protección de especies, ya sean endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Entonces también ahí entran otros organismos, ¿no? Que realmente hay mucho trabajo que hacer, pero no todo es negativo, hay buenos resultados también. Gracias. Bueno, queremos agradecer sinceramente la conferencia que nos ha impartido la maestra Castro Medina, y a nombre de nuestro señor director y del maestro, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Pedro Razo Vázquez, vamos a entregar un reconocimiento a la maestra. Voy a leer. Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento a la maestra Leticia Castro Medina por su destacada participación como ponente en la conferencia Derechos Indígenas, Patrimonio de la Humanidad, disertada el día 25 de agosto de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, al espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, agosto de 2018, y al final firma nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, maestra. Los esperamos a las 10 de la mañana, seguirá la próxima conferencia. La conferencia será sobre el juicio amparo directo.